momentos en que tu historia pide micrófono y eso que se cuenta bajito, aquí suena fuerte. En este espacio te creemos y juntas analizamos eso que nadie nos avisó, pero que muchas hemos vivido. Empieza. Spoiler, nadie me avisó. Junto a Mae Baez. Producción, Natu Páez. Tu amiga, amigo, nos escuchas a través de Radio Casa de las Culturas, la primera radio pública del Ecuador 940 AM y en Cultura FM 100.9. Gracias por sintonizarnos todos los viernes desde las 16 horas y en la frecuencia FM los sábados a las 17 horas. También estamos en la www.radiocce.com. Les recordamos que todos los días lunes a las 20 horas subimos un nuevo episodio de Spoiler Nadie Me Avisó a nuestro canal de YouTube, así que muchas gracias. Si nos ves desde esta plataforma, no olvides suscribirte y también compartir. Dicho esto, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi gente sexy, bonita y buena, y que quiere desmontar este sistema que nos oprime a todas y todos. El mundo nos dividió entre hombres y mujeres. Esta dualidad lleva sobre sí misma características que definirá a los géneros para siempre. Y cuidado, no salgamos del molde, porque si respondemos a características distintas a nuestro género, podríamos ser duramente juzgados. Hoy queremos analizar precisamente ese rol social que se ha asignado a los hombres de ser rudos, de ser fuertes, protectores, proveedores, de cargar con la imposibilidad de explorar con su sensibilidad, porque si no, puede dudar de su masculinidad. Y esa es una parte pequeña de este sistema que nos quiere encerrar a todos en una misma cajita y aplastar la posibilidad de romper con estas características que nos han asignado. Y darnos la oportunidad de explorar nuevas formas de cómo queremos ser, de qué ser hombre, de qué ser mujer. Porque esto puede llevarte a muchas burlas que a la final se terminan convirtiendo en violencia. Nosotras creemos que si bien los hombres tienen muchísimos privilegios que se les han dado por el mismo hecho de ser hombres, también se les ha impuesto la carga de sostener un sistema que ya no es posible. Porque tanto los roles sociales deberían ser cambiantes como cambian las sociedades. Además, porque creemos que el llamado patriarcado, esa palabra que usamos para nombrar este sistema injusto, violento y desigual, nos afecta a todas y todos. Y es por eso que es deber de la sociedad, de toda la sociedad, inventarnos una mejor forma de existir. El disclaimer de esta edición será que hablaremos desde un lugar de enunciación que conocemos y tal vez muchas y muchos de ustedes creen que nos hemos olvidado, que es las diversidades sexogenéricas. En su momento lo haremos y obviamente no será nuestra voz la que guíe, sino de quienes viven estas realidades. Luego de estas declaraciones les damos la bienvenida. Spoiler, nadie me avisó que a los hombres también les perjudica hacerse los machos. Mi nombre es Mae Baez en la conducción, en la producción Natu Páez y en los controles esta tarde nos acompaña Julieta Andrade. Con ustedes todos los viernes a las 4 de la tarde durante 1 hora. Bienvenidas y bienvenidos, aquí empieza Spoiler, nadie me avisó, porque lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte. Spoiler, nadie me avisó. Esto es de Spoiler, nadie me avisó que a los hombres también les perjudica hacerse los machos. Y hoy nos vamos a hablar con dos invitados de lujo desde su experiencia como hombres. Ellos nos van a contar cómo han sufrido o cómo han experimentado esta presión social sobre ellos. Damos la bienvenida a nuestro invitado experto Edgar Vega, comunicador, periodista y doctor en teoría de la literatura y literatura comparada, quien durante varios años se ha encargado de estudiar y teorizar sobre masculinidades. Con él descubriremos los costos de un sistema que también les exige callar, resistir y hacerse los machos. Bienvenido, mi querido Edgar. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, May. Chévere. Y también estamos con nuestro invitado cómplice, Carlos Flores. Él es periodista y comunicador con más de 24 años de experiencia en periodismo, comunicación pública y producción sonora. Él ha experimentado en talleres
sobre masculinidades y cómo se construyen estos mandatos que les impiden mostrarse vulnerables, pedir ayuda y construir vínculos más sanos. Bienvenido a Spoiler, mi querido Carlos. Gracias por estar acá. Gracias, Mae. Edgar, qué gusto. Gracias. Chévere. Bueno, vamos a continuar, vamos a leer la historia de este capítulo. Esta vez es un resumen de una película, pero que pensamos que reconstruye perfectamente el tema que vamos a ilustrar el día de hoy, ¿ya? Vamos con la historia. Dice, Billy vive en Manchester. Su familia está compuesta por su papá y su hermano. Ambos son trabajadores de una empresa de carbón. Trabajan con las manos, son fuertes y bastante explosivos porque en la vida que llevan no hay cabida para la ternura. Billy es un niño de 10 años que practica box, pero en ese mismo gimnasio hay una maestra que enseña ballet. El niño mira la práctica con curiosidad, los pies, las líneas de brazos, el torso erguido y sus ojitos se encienden. Imagínense lo que sería para Billy, en el Manchester de los 80, romper ese molde de hacer un deporte de contacto frente a un arte que exploraría la sensibilidad y la creación. Para hacerles corta la historia, la maestra de Billy se convierte en su cómplice, pero también le exige muchísimo porque ve un talento natural que debe ser explorado en sus diferentes dimensiones. Su papá se entera, le grita a la maestra por meterle a hacer cosas de afeminados y todo concluye en que la maestra le dice que tiene talento y que le está quitando la posibilidad de ser un gran bailarín. Es la primera vez en toda la película en que vemos al padre bajar las armas y sensibilizarse con los deseos y el talento de Billy. Acepta que siga participando en el ballet. Hay un cambio en los ojos y el rostro del padre de Billy. Su vida acaba de cambiar y él aún no lo nota. Hay una escena poderosa en la película. Billy está en la audición que definirá toda su vida y le preguntan qué siente cuando baila. Billy responde. En ese momento es como si el tiempo se detuviera. Para todos, incluidos para quienes vemos la película, porque ahí se rompe el molde de la diferencia de lo femenino frente a lo masculino. Y vemos a un niño que simplemente quiere cumplir un sueño. Vean Billy Elliot, les aseguramos que no se van a arrepentir. Y bueno, vamos ahora sí a empezar. Y yo quiero como iniciar preguntándoles, ¿qué es el patriarcado? A ver, ¿cómo va a ser esto, muchachos? Vamos aquí a turnarnos. A ver, Edgar, vamos a empezar contigo. Danos un concepto pequeño y de ahí vamos a pasar contigo, Carlos. Yo necesito, todo el mundo dice el patriarcado, pero ¿qué es el patriarcado? Creo que no hay que darle muchas vueltas. Es un sistema de dominación que privilegia y se construye a partir de la subordinación de las mujeres y de lo femenino, y que privilegia a los hombres y a lo masculino. Tiene su centro de gravedad en el androcentrismo y tiene a su ideología más eficaz, que es la masculinidad. Perfecto. Bueno, es un término que se escucha por todos lados, ¿no? Sí, sí. Cuando uno está en las marchas o en la calle mirando alguna cosa, aparece un graffiti indicando que caiga el patriarcado. Claro. Las redes sociales nos recuerdan constantemente que el patriarcado debería desaparecer. Yo creo que ya Edgar un poco lo pone ahí en reflejo. Yo quisiera agregar solamente la palabra política. Es decir, es un sistema de dominación social, cultural y sí político, pero no en la política tradicional que estamos pensando desde la politología, sino político en el sentido de que una vez que se instituye socialmente, hay toda una serie de mecanismos institucionales que promueven y facilitan esto, ¿no? Y en cierta forma van asentando lo que socialmente ya se acepta, porque uno dice, bueno, son así las cosas y claro, por lo tanto se establecen. Y hay mecanismos políticos, y esos mecanismos políticos son regentados muchas veces por, como decía Edgar, estas personas que se benefician de este sistema, que son principalmente los hombres, y van adecentando una serie de normas, leyes, cuerpos legislativos, etcétera,
tiene que pasar el tiempo y afortunadamente, creo yo, llegó el feminismo un poco para inquietar y decir, a ver, creo que esto no está funcionando de esta forma, ¿no? Disculpen, creo que algo está pasando. Algo está pasando en la casa, no creo que se ordena de esta forma necesariamente y ya empezamos a mirarlo de otra forma. Creo que ahí ya es provocador que nos hayan dicho eso, ¿no? Sí, me gusta muy bien esos conceptos. Creo que quedó muy claro. Ahora, hay algo que a mí siempre me inquieta y que me ha pasado muchas veces, me imagino que ustedes en algún punto también, que cuando se menciona el patriarcado, que aparece mala palabra, hay muchos hombres que se ofenden porque sienten que se les está atacando a ellos como persona, como individuo. Entonces, yo quiero saber si a ustedes les llegó a pasar eso en algún momento y por qué piensan que muchos hombres se sienten atacados cuando decimos abajo el patriarcado y ellos piensan que queremos ir por ellos con antorchas, cuando no va de eso. ¿Por qué creen que se sienten como tan atacados los hombres cuando se dice abajo el patriarcado? Creo que es la reacción primaria de los varones y sus masculinidades al creciente avance del discurso y de la práctica feminista, por un lado. Y por otro lado, me parece que es también la expresión de una lectura simplista de la dominación. Yo, si bien concuerdo contigo en que se expliciten las dominaciones, pero también me parece que hay que verla en términos más amplios, porque no solamente es dominación en una estructura social o política específica, sino es la dominación en absolutamente todo, ¿no? Y en ese sentido, lo más complicado que nosotros tenemos para entender como varones es desnaturalizar esa relación de dominación. Lo que está haciendo el feminismo justamente es como señalar eso, ¿no? Exacto, y permitirte reconocer que esa es una estructura construida histórica, cultural, filosóficamente, religiosamente, y que por lo tanto no necesariamente es un mandato divino. Claro, no está escrito en piedra, eso es algo construido por nosotros mismos. Claro. Ahora, es muy costoso pensar que otra forma de ser pueda ser posible, porque a diferencia de ustedes, nosotros los varones no tenemos nada para ocupar en el otro lado, porque ustedes justamente por efecto de la dominación, bajo sus distintas formas, han creado redes de existencia para ustedes mismas, ¿no? Qué interesante. Nosotros, más allá del privilegio, no tenemos absolutamente nada. Y cuando tú revisas los casos de suicidios en adolescentes que han sido justamente atacados por episodios de homofobia, tú ves, por ejemplo, en este informe que hizo no recientemente, la UNICEF, hace unos como antes de la pandemia, revelaba que una de las mayores razones de bullying en el Instituto Metropolitano de Quito era la acusación por la feminización de los hombres o la masculinización de las mujeres. Y esto te lleva a reconocer que en efecto nosotros los varones, cuando intentamos generar otros espacios posibles, nos es muy difícil, yo digo incluso por nosotros mismos, porque como estamos tan llenos de privilegios, ¿no? Yo recuerdo cuando se debatía la ley, la última ley para la erradicación de la violencia de género, somos tan conchudos los hombres que pedíamos estar dentro de la ley para que nos asignen recursos a nosotros, es decir, quitarles a ustedes, sí me acuerdo. Quitarles a ustedes para que nos den recursos a nosotros. Sí. O sea, fíjate, entonces creo que es como muy difícil a nosotros pensarnos más allá del privilegio, porque suena algo únicamente discursivo. El tema con la masculinidad, así como la feminidad, es que está anclado al deseo. Y dejar el mandato viril como para cierto tipo de feminidad, dejar el mandato de la concepción
es completamente difícil, es completamente, incluso hasta perturbador, propicia muchos conflictos internos. Pero ustedes también tienen finalmente, o sea, qué sé yo, por ejemplo, cuando se deciden denunciar la violencia, están muy conscientes de que van a dar un salto en el vacío, pero al otro lado están redes de apoyo. Así es. ¿No es cierto? Nosotros, cuando dejamos el privilegio, ¿no?, por las razones que sea, estás solo, no hay nadie. No, yo te felicito por lo que dice Mae, has trabajado en talleres de varones y todo. Yo he intentado un par de veces, pero he salido más rápido de lo que he entrado. Porque una de las cosas, fíjate, ya vamos a hablar de esto de los talleres, me parece increíble. Tenemos tantos privilegios que nos juntamos nosotros a contarnos lo mal que nos ha ido en el mundo. Ya sabes qué, ya vamos a hablar de esto de los privilegios. Yo quiero escucharle a Carlos sobre esto de que estábamos hablando ahorita, ¿no? De por qué les causa tanto repele cuando se habla del patriarcado. Bueno, es que creo que la palabra patriarcado se ha convertido ya en un adjetivo feo. Eso te digo, mala palabra. Sí, o sea, ahora ya es una mala palabra, es una cuestión descalificadora. Dicho sea de paso, cuando este grupo feminista, Las Tesis, en Chile, pusieron esta canción, El violador eres tú, y señalaban quién era el violador, y sabíamos quién era el violador, también había una ofensa porque decía, yo no soy violador, ¿no? Y me recuerda mucho cuando un amigo alguna vez me decía, mira, ¿sabes qué? No estoy muy seguro de qué cosa sea el patriarcado, pero me encabrona bastante. No sé qué sea, pero empieza con P y con A y por ende. Claro, le digo, ¿pero por qué, no? ¿Por qué? ¿Qué entiendes tú por eso? Bueno, dicen que dominamos, pero yo no siento que domino a nadie. Bueno, eso refleja que hay justamente una discusión, ¿no? Una discusión que no se aterriza seguramente en estos espacios más cotidianos, para un poco entender por qué estas denuncias desde el sector feminista principalmente resuenan y tienen una razón de ser, ¿no? Pero claro, finalmente como esa discusión no llega, entonces nos quedamos en el reduccionismo. Yo no soy del patriarcado, pero posiblemente si miramos ciertas prácticas y conductas, termina siendo parte de, o lo que tú estás señalando, Edgar, en ese sentido de que nos vemos beneficiados del sistema, ¿no? Estamos dentro de, asumimos eso silenciosamente, no nos damos cuenta, pero nos sigue pareciendo fea la palabra, ¿no? Entonces creo que ahí todavía falta ver cómo llegamos a esos niveles de discusión. Unos niveles de discusión que no necesariamente queden en unos espacios que, si bien es cierto, son importantes y los promueve la academia, puedan trascender a esto para entrar en unos terrenos donde no necesariamente se genere la polarización. Esto es culpa de los hombres y esto es culpa de las mujeres. Y entonces en esa dinámica vamos a estar siempre en una puja constante. No, y el sistema quiere que estemos en eso. Y justamente al querer eso, finalmente, ¿cómo logramos esto que es un principio muy fuerte del feminismo? Porque no es porque sea el feminismo que lo plantee, sino porque lo dice más. El sistema igualitario, ¿cómo alcanzamos esto? Un sistema más equitativo. Justamente cuando estamos conversando. Pero cuando eso no sucede y somos antípodas, supuestamente, donde tú haces esto, yo hago aquello y tú eres la culpable y yo soy la víctima o el victimario o como fuere, entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo y van a existir muchas tensiones, ¿no? Entonces creo que tal vez hay que saltar, digo, la cerca de la academia, siempre necesaria. Yo también hago un poco de academia, así es que no crean que eso me toca, me permea, sí, claro, pero saltar un poco la barrera y cruzar este escenario. ¿Cómo lo hacemos? Porque claro, finalmente cuando yo he estado en algunos talleres, como tú dices, a mí sí me preocupa mucho que los talleres sean muy binarios. Todavía seguimos viendo de que es que las mujeres son más cuidadoras. Entonces uno se pregunta, ¿los hombres no son cuidadores? Es que las mujeres pueden hacer A o B en una serie de cosas y los hombres no lo pueden hacer. Entonces, claro, esa dicotomía genera muchos problemas, porque si bien es cierto que hay evidencias o hay cosas que podemos ver un poco en la realidad, creo que necesitamos darle otra vuelta al discurso para ver cómo nos integramos. Cuando tú leías la parte introductoria decía, bueno, ¿cómo nos integramos? Claro. ¿Cómo trabajamos juntos, no? Esa era un poco la cosa que quería contarles. Excelente. Oye, sí, y hay una cosa que tú mencionaste, que bueno, lo vamos a topar un poquito más adelante,
Esto de, ¿cómo es que has ido a los talleres y has querido salir corriendo? Eso lo dejo ahorita como para no olvidarnos. Pero yo quisiera también hablar un poco de los privilegios, porque igual, ¿no? Tú dices patriarcado, mala palabra. Dices hombres privilegios, también es una mala palabra y se ofenden porque dicen, ¿pero qué? Yo no tengo privilegios, ustedes son las privilegiadas. Entonces, yo quiero escuchar de ustedes qué son los privilegios de los hombres dentro del patriarcado. ¿A qué nos referimos cuando decimos privilegios? Así como en la vida real. A ver, quizá para contestar esto, procurando dialogar, me retrotraigo a la pregunta con la que iniciaste esta conversación. Me parece que de manera reiterada se ha leído el aporte feminista, ni siquiera estamos hablando del aporte de la teoría de género, sino del aporte feminista, como un enfrentamiento entre hombres y mujeres. Sí, claro, ¿no? sí. Y cuando planteamos el tema de la dominación, es importante ubicar que la teoría feminista como una teoría emancipatoria, como otras teorías emancipatorias, propone justamente la resolución de la emancipación, ¿no es cierto? La resolución de la desigualdad que tú señalabas. Y ahí hay que insistir. No, esto no es una guerra de sexos, no es una guerra entre hombres y mujeres, ¿no? Pero también este es un proceso que nos convoca a mirar la desigualdad de manera más estructural y no solamente como un hecho discursivo, ¿no es cierto? Digo esto porque, fíjate, hubo toda una eclosión de identitaria en la década de los 90. ¿No? En la década de los 90, con todo lo legítimos que eran los procesos de los pueblos y las nacionalidades, de lo que llamamos ahora diversidades sexogenéricas, de los movimientos ecologistas, de los movimientos animalistas, se produjo un despliegue de identidades muy fuerte que hoy por hoy es leído desde cierto conservadurismo, incluso desde la izquierda, calificándolo como woke, ¿no? Y sí, yo creo que es importante señalar lo woke como el ejercicio construido por el mismo poder para disolver los conflictos, para disolver el núcleo de los conflictos. Pero se vale de ese discurso para apelar, por ejemplo, el cuestionamiento a la cancelación, ¿no? O para ampliar términos como la cancelación, cuando una de las conquistas que ha tenido justamente el feminismo a nivel discursivo, a nivel visual, es situar el ejemplo de las tesis, por ejemplo, ¿no? Claro. Tú eres el violador, ¿no? Y no tú genérico, ¿no? Sino como tú ejerciendo el patriarcado. Y el ejercicio, claro, y el ejercicio del patriarcado, práctica, la acción, digamos. y el ejercicio del patriarcado es tanto de hombres como de mujeres. Ahora, en ese ejercicio, nosotros, y ahí voy a lo que sugerías, a lo que nos preguntabas, tenemos privilegios hasta de cuestionar los privilegios. No, o sea, estamos, claro, yo te digo eso, ¿no? O sea, por ejemplo, los varones recién accedimos a entender la categoría de género en términos relacionales en la década de los 90, la misma década de las diversidades. Recién llegamos a mirar el concepto de género como un concepto constitutivo de la masculinidad, y es a partir de esa década que surgen los estudios de las masculinidades. Pero somos académicos que tenemos recursos para pensar eso. Así es. Que tenemos el privilegio para pensar eso. Ahora, no voy a deslegitimar esa área que es mi lugar de enunciación, pero sí cuestionarla en el sentido de que en Ecuador o en América Latina el trabajo con los estudios de las masculinidades es muy incipiente, ¿no? Porque entre otras cosas, el momento actual que vivimos cada vez más favorece un tipo de masculinidad, ¿no? Yo soy muy crítico cuando se propone el término
nuevas masculinidades. Fíjate, tenemos hasta el privilegio para pensar que hay nuevas masculinidades. Mi querido Edgar, vamos a irnos ahorita a un corte, pero quédate en pausa, por favor, para que seguimos hablando de las masculinidades. Nos vamos a un corte y ya regresamos. Chévere. Regresamos, estamos en Spoiler. Nadie me avisó que a los hombres también les perjudica hacerse los machos. Seguimos con Edgar, que estábamos hablando un poco sobre los privilegios de los que tanto hablamos que tienen los hombres, y también sobre el tema de las masculinidades. Seguimos contigo, Edgar. Pertenezco a una red de la UNESCO, desde el área de comunicación de la Universidad Andina, que es la red UNITWIN en género, medios y nuevas tecnologías. En este momento estamos desarrollando un proyecto a nivel global que se llama Inteligencia Artificial y Justicia de Género. Yo estoy responsable del proyecto acá en la región andina, y nosotros estamos analizando la relación entre inteligencia artificial y participación electoral de las mujeres, ¿no? Okay. Y claro, somos muy pocos hombres dentro de la red, pero nuestro compromiso justamente con las colegas de la red, es una red global cuya reunión anual va a ser a propósito en octubre aquí en la Universidad Andina, es justamente abrir el debate sobre el tema de el privilegio de no nombrarnos, ¿no? Hemos colocado participamos recién de una postconferencia en la asamblea de la Organización Internacional de Investigación de la Comunicación más importante del mundo, la semana pasada en Irlanda, y ahí propusimos abiertamente el tema de la machósfera, porque si no somos nosotros, además es una tarea que nos compete a nosotros. O sea, las mujeres no tienen ya suficiente, lo tienen con lo suyo como para hacerse cargo de nosotros, ¿no? Ya valdría más que se perpetúe la relación edípica, ¿me entiendes? No, somos nosotros quienes debemos, como te digo, entre otras cosas, a empezar develando nuestras argucias para ocultar, para volver opacos los privilegios. Y una manera contemporánea donde se hacen opacos estos privilegios es en la construcción algorítmica. La construcción algorítmica ahora lo que hace es volver opacas las decisiones que son políticas finalmente, que también son culturales, de privilegiar una voz masculina mandante, ¿no? Y denigrar las voces masculinas que están desnaturalizando este sistema de opresión. Y para ponerlo en términos como muy coloquiales, la política algorítmica hace que, por ejemplo, se geste todo un sistema de códigos para responder a las denigraciones hacia las mujeres a través, por ejemplo, del manejo de los colores en la red en Instagram, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos también como machósfera, ¿no? Okay. Es un sistema algorítmico propiciado por la política algorítmica que vincula a una numerosa cantidad de hombres jóvenes, ¿no? Hombres jóvenes que se sienten devaluados por el avance de los derechos de las mujeres, que sienten que no tienen posibilidad y que sido posibilidad amatoria, posibilidad romántica, y que tienen estos déficits de virilidad frente a figuras tan rutilantes como pueden ser jugadores de fútbol, como pueden ser boxeadores, o fíjate, paradójicamente, como puede ser el mismo presidente Trump, ¿no? Entonces, esos déficits, la convocatoria es a compensarlos abiertamente agrediendo a mujeres. Y esto es a través de estas políticas algorítmicas que favorecen respuestas. Imagínate que había un número determinado de colores para poner el like en Instagram. No, Instagram abrió ese número de colores. Y tú puedes identificar, tú puedes poner like, pero es distinto un like, sí que es rojo, así que es, qué sé yo, amarillo. Y si lo pones amarillo, se me ocurre, es por ejemplo mandato para agredir a tu compañera de clase.
O sea, están, ok. o sea, porque claro, cuando dices machosfera, piensas en estos tipo de varones trogloditas que están tan empoderados. Si tú le escuchas a Trump, le escuchas a De la Espriella, por ejemplo, escuchas a Noboa, ¿no? Hablar cómo se habla de las mujeres, Sí. ¿no? Hay una cámara de eco, ¿no? Dentro de la lógica algorítmica que se amplifica a través de las redes sociales, pero de manera inusitada, ¿no? Esa es una dimensión de la machosfera. La otra dimensión es a través de la interacción, a través de las aplicaciones con emoticones, con formas tan sutiles que tú como adulto puedes entrar y ver a tu hijo adolescente y crees que está jugando. ¿No? Pero resulta que lo que está haciendo es autoconvocándose o adhiriéndose a convocatorias para agredir a mujeres. De violencia. Sí. Ok, ahora vamos contigo, Carlitos. Bueno, a ver, ¿Cuáles son los privilegios? Cuéntanos. Mira, ¿sabes qué? Cuando tú comenzabas el programa, hay una frase que tú dices, algo del macho. Cansa. Me beneficia o no me beneficia, algo así creo que dice. A ver, No déjame recuerdo ver. bien la frase. Bueno, pero donde quiero ir. Lo que quiero decir es que sí, hay un sistema que estamos nombrando, que se llama patriarcado, que nos coloca en estas tensiones y también produce que existan otros actores, en este caso principalmente el movimiento feminista, que pueda ser más disruptivo, más decidor en este sistema que se pretende más hegemónico y homogéneo, pero cuando ya hacemos una mirada más detenida, en chiquito, en microscópico, vemos que esto del sistema patriarcal tira sus beneficios por algunos lados y tal vez por varios lados. Es decir, siento y percibo que tanto hombres como mujeres nos hemos beneficiado de este sistema en mayor o menor medida. Algunos más, algunos menos, no importa, pero hay, digamos, repartija de beneficios o de privilegios en este sistema. Hay alguien que tiene una bolsa más grande y se lleva más beneficios, hay alguien que lleva poquito o posiblemente nada. Entonces, tal vez algunos ejemplos que son cotidianos, que son pequeñitos, que justamente van tejiendo la cultura y este sistema que estamos nombrando como patriarcado. El hecho, por ejemplo, de, al menos hace un tiempo, no sé cómo sea ahora, pero hace ya unos 20 o 30 años o 50 años, aquí a la vuelta de la esquina, dar el plato de comida más a un hombre era reconocido socialmente frente a una mujer. Claro. Porque era el que trabajaba, el que iba al campo, el que labraba la tierra, el que cargaba los ladrillos y por lo tanto necesitaba alimentarse. Por lo tanto, tenga su buena ración, y una mujer que posiblemente tiene otro tipo de actividades y que realizaba, si no igual, el doble, tenía menos ración alimentaria. O las cosas que a veces son un poco curiosas, cuando dicen, por favor, puede dar un caballero para que dé asiento. Y claro, finalmente tiene que ser un hombre, porque caballero alude a, ¿no? Y te paras y das el asiento. Y la chica... O cuando estás en un restaurante ya, y estás con una chica y la chica pide la cerveza y tú la gaseosa... Ya. Viene la persona y te sirve a ti la cerveza y a la chica y a ella la gaseosa. ¿No? Y entonces regresando con el tema del bus o del metro, y resulta que al lado hay una chica que posiblemente pues no se va a sentir aludida porque han hablado del caballero, ¿no? Y entonces el caballero pues tiene que mostrar su educación, su gesto y dar el asiento, ¿no? Entonces creo que hay así algunas situaciones que podemos verlo en distintas circunstancias. Lo que se ha hecho más visible, por ejemplo, es en el campo político, ¿no? Donde justamente esto de las remuneraciones ha sido pues un grito fuerte, necesario, para decir por qué los hombres haciendo lo mismo ganan más que las mujeres. Ahí hay otro beneficio que ha estado silenciado por largo rato hasta que finalmente viene alguien a irrumpir eso, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo nos beneficiamos en el sistema con Big Data e inteligencia artificial? Tú soltabas ahí algunas cosas, ¿no? ¿Cómo nos beneficiamos ahora?
Esa sería una pregunta que yo tengo. Bueno, hay otros privilegios que yo les quiero así como testear ahorita, a ver qué opinan ustedes. Por ejemplo, para mí sí es un privilegio que la ciencia, que el tema médico, por ejemplo, siempre se enfoque desde el cuerpo masculino y no desde el cuerpo femenino, por ejemplo. Eso es un privilegio que tienen. Otro privilegio también que es algo bastante social, que va un poco de este pensamiento, ¿no? De darle el plato primero, el más grande, ponle el más arroz, ponle más todo. Esto de todo bien si no quiere serse responsable de su paternidad, por ejemplo, es un privilegio de, bueno, me voy, topes, le dejé embarazada, no importa, yo voy y rehago mi vida, aquí no ha pasado nada, por ejemplo. El hecho de que su palabra tenga más peso frente a la palabra de una mujer, por ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Por esos decir son algo. como privilegios que, bueno, les podría dar toda una lista, pero como para nombrarles algunos que para mí sí tiene un peso bastante fuerte. Y bueno, y escucharles a ustedes y... Eso que decías me hizo recordar alguna vez una anécdota cuando estaba dando algún taller y yo había ido con una persona que me daba asistencia. Era una compañera muy querida y resulta que algo había que atender si yo no estaba por X cosas y le preguntan, no sé, ponte, ¿no? ¿Cómo se utiliza el micrófono? Y le dice, bueno, el micrófono se utiliza de tal cual forma y deberías un poco hacerlo. Y resulta que no lo hacían. Entonces tuve que llegar yo y me preguntan sin que yo sepa esto previamente. Y me dicen, ¿puedes decirnos cómo funciona el micrófono? Ah, claro, mira, tienes que hacer tal cosa, lo mismo que había dicho, pero sin que yo sepa que había pasado esa escena. Y entonces lo empiezan a hacer y después ella, que bueno, pues ya tiene un poco de reflexiones sobre el tema del feminismo, me dice, ha sido muy evidente que esto haya tenido que pasar. Tú sin saberlo, porque no sabía, yo llegaba y me empezaban a preguntar así en frío y me dicen, yo respondo lo mismo que tú no estás acá y resulta que cuando tú lo explicas, entonces sí se hace. Digo, no sabía, le digo. Y claro, después hubo un momento donde tuve que reflexionar un poquito sobre estas prácticas, ¿no? Pero había otra cosa con el tema médico, ¿sabes? Que me acordé de una situación. Yo había ido con mi pareja, con mi novia, a una cita médica. Y tenía unas cuestiones muy particulares que no entraré en detalle. Y entonces yo estaba ahí con ella y me dice, y empieza a explicar por qué se presentan estas situaciones, X situaciones para no entrar en el detalle, ¿no? Entonces sí, que pasa por esta circunstancia y todo lo demás y termina rematando. Es que el cuerpo de las mujeres es poco estructurado. ¿Qué te puedo decir? Cambia de médico, por favor. Ahí, ¿cómo? Le digo, ¿cómo que poco estructurado? O sea, lo que estaba diciendo es que no era un cuerpo desarrollado suficientemente y que estaba expuesto a ciertos niveles de X cosas. No, claro, es de locos, es de locos. Es de locos. Y otra cosa que ahorita se me vino, que también es súper importante, el tema reproductivo. Siempre esa carga, esa responsabilidad nos la lanzan a nosotras porque tenemos útero, pero bueno, solitas no nos podemos embarazar, ¿no? Y sobre todo con el tema de las pastillas anticonceptivas. No es, o sea, de desconocimiento de nadie que cuando ha habido estudios para dar pastillas anticonceptivas para hombres, no las aceptan porque de repente se dieron cuenta de que van a traer muchos daños colaterales, mientras que nosotras hemos estado años tomando pastillas que destrozan nuestro organismo, pero ahí sí no importa, porque como es del cuerpo de la mujer todo bien, entonces también siento que es un privilegio en la parte reproductiva y es como que se avala quizás una irresponsabilidad desde ese lado, no como de darnos a nosotros como esa responsabilidad. Sigue. Claro, perdona, Ma, yo le quería preguntar algo a Edgar, que está desarrollando un poco el tema de las cuestiones de las masculinidades. A ver, cuando se pretende hablar, no sé si se está hablando ahora en estos términos, porque bueno, las cosas también un poco van avanzando, ya se van ordenando ciertas reflexiones teóricas. A mí me sigue todavía pareciendo un poco problemático cuando se habla de nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades. Y esto atado porque cuando he estado en estos talleres donde tú has salido corriendo, no sé si debí seguirte el paso, pero yo estuve ahí en algunos, se dice, hay que crear nuevas masculinidades, y eso me problematiza, porque crear es como, bueno, yo creo también un teléfono a mi medida,
a mi modelo, a mi diseño. ¿Se sigue hablando de esto, de nuevas masculinidades creadas? ¿En qué parte estamos de la discusión? Porque creo que eso o genera problemas o nadie quiere sentirse tampoco creado. Ni tú, ni yo, nadie. Porque si uno dice, voy a crear un nuevo sujeto, ese sujeto va a adolecer de un principio, que posiblemente sea el principio de libertad, es decir, no va a tener una libertad. Entonces, pero claro, hay una discusión detrás de la cuestión de las masculinidades. ¿Se sigue hablando de nuevas masculinidades o es que estamos en otro plano ya de reflexión? A ver, me parece que atando con el tema de los privilegios, los movimientos de mujeres y el movimiento feminista han sido, fíjate, muy generosas incluso para decirnos cuáles son esos privilegios, entre otras cosas porque para que haya un privilegio debe haber una parte que lo padece, ¿no? O sea, para que haya un privilegio debe haber alguien que tenga un deber, claro, ¿no es cierto? Y ese alguien, ese sujeto histórico han sido las mujeres finalmente, ¿no es cierto? Entonces, el ejemplo que tú ponías hace un momento, ellas las han calificado muy bien como el mansplaining, ¿no? Que es el de querer uno tener la voz mandante, a pesar de que en el concierto haya mujeres altamente capaces para finalmente decir, o finalmente uno acotar, creer que uno va a acotar y va a dar la palabra final. Reitero en esto porque la expresión nuevas masculinidades surgió apenas empezado este siglo y surgió como un ejercicio político de las masculinidades normativas para asumir de que puede haber un antes y un después y no los matices que finalmente son los que dan sentido a la estructuración genérica. Yo personalmente considero que no puede haber nuevas masculinidades y que en todo caso pueden haber masculinidades disidentes con el patriarcado siempre y cuando se comprometan en el desmontaje de la violencia de género. O sea, ese es el requisito fundamental para que podamos hablar de otro tipo de masculinidades y no nuevas, porque nuevas respecto a qué, no, o sea, estamos Walter Benjamin solía decir que la intelectualidad burguesa siempre está regresando al mito del origen, buscando siempre lo nuevo, no justamente para disolver la politicidad del presente, el conflicto en el presente. Y cuando piensas lo nuevo respecto de lo antiguo, ¿qué? ¿Estamos hablando de generaciones? ¿No? Las generaciones nuevas aquí en el Ecuador son las más altas responsables, por ejemplo, de violación, ¿no? Las que están metidas en muchos episodios de violencia de género. O sea, nuevas respecto a qué? Respecto en términos culturales a una cultura precedente. No, cuando tú ves que la generación algorítmica, que supondría que es lo más novedoso en el tiempo contemporáneo, está llena de patrones culturales misóginos y machistas. Entonces, más que hablar de la novedad, hay que hablar de los matices y de la vigencia o no, de la posibilidad o no de construir otro tipo de masculinidades en plural, cuyo rasgo básico sea que sean masculinidades en las diversidades exogenéricas, masculinidades de clase, masculinidades raciales, siempre y cuando el compromiso sea con el desmontaje de la violencia de género. Y no estoy hablando únicamente del desmontaje de un tipo de violencia en términos físicos, sino además en términos ontológicos, en términos estructurales, porque nosotros accedemos a la masculinidad gracias justamente a una relación de repudio hacia lo femenino. La misoginia estructura la masculinidad. No podemos acceder al lenguaje sin la misoginia. Por eso es que los estudios plantean de las masculinidades 3 estados para pensar en esta política de, si quieres, que genere otro tipo de masculinidades,
un episodio justamente, fíjate, es hasta los 5 años, cuando adquieres el lenguaje. Porque la criatura que ha nacido con testículos, antes de acceder al lenguaje, ya sabe cuál es la diferencia de género, ¿no? Y esto es solo de mirar, solo de ver, solo de escuchar. El siguiente momento es en la adolescencia, cuando los efluvios hormonales lo que hacen es justamente colocar un estado de indefinición identitaria, donde fíjate, el principal temor que tienen nuestros padres cuando eres varón es que te vuelvas maricón. Claro. ¿No? Y el tercer momento es todo lugar en donde haya un ejercicio de escolarización, en donde puedas tú, escolarización en sentido más amplio, no en sentido únicamente normativo, ¿no? Donde tú puedas generar otro tipo de debates, como estos grupos, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero, ves, o sea, es tan difícil bloquear el tema de la misoginia, que aún entre varones gays, por ejemplo, la misoginia sigue, aún entre mujeres hay misoginia. Correcto. ¿No? Y desarmar eso es hartísimamente complejo, entre otras cosas, porque se te va el deseo de existir, el deseo que te hace a ti, desear, que te hace buscar un lugar en la realidad, y qué sé yo. Yo digo, personalmente, por mi propio proceso de desarme de la masculinidad, yo llego a un punto en el que me canso. Estoy consciente que hasta para decir me canso tengo un privilegio. Claro. No, porque hasta para eso tienes privilegios. Pero no obstante, me canso, ¿no? Porque no hay nada más agotador, por ejemplo, que la virilidad, ¿no? ¿Sabes qué? Los varones consumen en el Ecuador Viagra desde los 20 años hasta los 80 años. Los 20 años cuando no necesitas la Viagra. ¿Qué? ¿No? O sea, nosotros hicimos un estudio sobre las masculinidades a nivel nacional, ¿no? De cómo es sentirse hombre por los mismos hombres. Dividimos la población en 3 grupos. Un grupo de niños, un grupo de adolescentes y un grupo ya de adultos. Mi querido Edgar, vale. Trata de resumirlo porque ya estamos... Ya, solo te digo esto. Fíjate que los chicos de 20 años en adelante eran los que más consumían Viagra, cuando no lo necesitaban. Obviamente no lo necesitaban. No lo necesitaban, porque el mandato masculino, Okay. es que tienes que estar ahí. Bueno, ¿no? Antes de despedirnos así, pero en un minutito, quiero que nos cuenten qué fue lo que pasó cuando ustedes se dieron cuenta de que vivían en el patriarcado, porque en algún momento se dieron cuenta, pero así como rapidísimo antes de cerrar el programa. Entonces, Carlitos, te doy primero la palabra a ti. Bueno, ¿qué pasó? Esa es una buena pregunta, porque en mi casa no tuve necesariamente estos roles como muy marcados. Primero porque mi mamá era como muy clara con que si esta persona lava los platos, tú también puedes lavarlos, ¿no? Y era una mujer que no necesariamente ha tenido una instrucción fuerte, importante, ¿no? Apenas terminó la primaria, una mujer quechohablante, pero entendía el mundo así, y así se debería hacer. Mi papá tampoco tuvo estas formas como hay que decir o hacer esto. Entonces, cuando ya pasa el tiempo, mi primera exposición con lo que se denomina patriarcado fue cuando terminaba ya la universidad e ingresé a la primera radio feminista en el Perú, y se empezó a hablar de eso. Y entonces dije, patriarcado, ¿qué es eso? ¿No? Y cuando ya un poco empezaban a desarrollar, pues evidentemente uno cambia la posición, ¿no? Es decir, si antes estaba en esa mesa y me daba mejor el sol, pues ahora te cambias hacia otro lado y la situación ya se ve desde otra manera, ¿no? Entonces, para mí fue no un shock, pero sí un remesón para ver qué cosa pasaba con esas personas que en el mandato dominante las mujeres estaban ahí porque pues eran mujeres. Ahora era otra la mirada, ¿no? Entonces sí me hizo muchas preguntas de eso, me acuerdo, y conversamos bastante en esa radio. Gracias. Bueno. Muy interesante lo que dices. Edgar, contigo salimos. En mi caso, quizá la biografía de origen es similar, porque yo vengo de una familia en donde vivimos, casi todos somos de la costa, pero crecimos aquí en la sierra, y mi madre, como yo digo, buena costeña,
además una mujer muy guapa, muy sensual, tenía que plantarse frente a la mojigatería de las mujeres serranas, ¿no? Las del barrio, y eso me permitió a mí crecer con esa referencia. Fui avanzando y cuando entré muy temprano a las comunidades eclesiales de base, inmediatamente me vinculé a los grupos de mujeres, unas comunidades eclesiales de base muy patriarcales, hay que decirlo, muy jerarquizadas, en donde aquel mandato de ir por el más oprimido implicaba, yo además formado en el campo de la comunicación, en las teorías de la dependencia con Paulo Freire y todo esto, haciendo, y no porque Paulo Freire haya sido feminista, todo lo contrario, pero sí entender que el más oprimido entre el oprimido terminaban siendo las mujeres. Y si quieres, fui avanzando, salí de ese tipo de militancia y empecé a frecuentar o acompañar la militancia ya de los grupos feministas. Pero fíjate, no dialogué ya cuando ingreso a la academia ni con la teoría feminista, ni con los estudios de género de ingreso, sino con los estudios del cuerpo. Y de hecho, cuando hice los posgrados en Barcelona, enfaticé en los estudios del cuerpo, y ahí fui encontrando la potente presencia de la teoría feminista en sus diferentes expresiones, pero también entender cómo lo que llamamos patriarcado está en el cuerpo, porque nada hay que salga de nosotros que no termine en un cuerpo específico. Mi querido Edgar, discúlpame que te tengo ya que interrumpir porque tenemos que terminar el programa de hoy. Quiero agradecerles muchísimo, Carlos y Edgar. Realmente para mí ha sido un gusto poder escuchar a dos hombres hablando de este tema de una forma tan libre y también como tratando de analizar, ¿no?, la profundidad y el porqué de ciertas actitudes. Les agradezco muchísimo y quiero comentarles que durante todo este mes de julio nuestros programas de Spoiler Nadie Me Avisó van a estar muy centrados en el tema de las masculinidades, así que les agradezco a ustedes dos por acompañarnos. Ya sé que el tiempo nos queda corto, así que bueno, espero volver a tenerlos en este espacio en otro momento. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Mae Baez. Nos encontramos la siguiente semana, el viernes a las 4 de la tarde en la Radio Casa de las Culturas y el sábado 17 horas. Recuerden que los lunes subimos a las 20 horas un nuevo episodio. Gracias a la Nato en la producción y en los controles a la Julieta Andrade. Esto fue todo por hoy. En Spoiler Nadie Me Avisó, porque lo que se cuenta bajito aquí suena fuerte. Chao.